Nadie en aquel galpón podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. El aire olía a tierra húmeda, a cuero viejo y a sudor de trabajo honesto. El murmullo de decenas de voces llenaba el espacio como una tormenta que se acerca despacio, cargada de electricidad. Los vaqueros, los comerciantes, los grandes terratenientes de la región habían llegado ese día con una certeza absoluta. Sabían quiénes eran los hombres importantes, quiénes tenían poder y quiénes simplemente no contaban. Entonces, entre todos ellos, apareció él. Caminaba despacio, con un bastón de madera que resonaba sobre el suelo de tierra apisonada, y llevaba puesto un sombrero tan gastado que parecía haber sobrevivido a varias generaciones de sol. Nadie le prestó atención al principio. Era solo un viejo. Y eso, precisamente, resultó ser su mayor ventaja. Para entender verdaderamente lo que pasó ese día, hay que retroceder mucho más allá de ese galpón, mucho más allá incluso de la vida de ese anciano. La historia del ganado en estas tierras es una historia de poder, de conquista y de supervivencia que pocos se detienen a conocer en profundidad. Cuando los primeros grandes rebaños llegaron a América traídos por los colonizadores europeos, nadie imaginaba que esas bestias transformarían continentes enteros. El ganado bovino se convirtió rápidamente en la columna vertebral de toda una civilización rural. Quienes controlaban los rebaños controlaban la tierra, y quienes controlaban la tierra controlaban a las personas. Así nació un sistema que durante siglos definiría quiénes eran los ricos y quiénes eran los pobres, quiénes tenían voz y quiénes debían guardar silencio. Un sistema que, sin saberlo, ese viejo había vivido desde adentro durante toda su existencia. Don Aurelio Vázquez había nacido en una tierra que no le pertenecía. Como tantos otros antes que él, su familia había trabajado durante generaciones en terrenos ajenos, cuidando reses que jamás serían suyas, construyendo riquezas que otros disfrutarían. Pero él, desde niño, había observado todo con una atención que pocos le reconocían. Observaba el modo en que los animales se movían antes de una tormenta. Observaba cómo el suelo cambiaba de color cerca de los ríos. Observaba sobre todo cómo los hombres poderosos tomaban decisiones, cuándo compraban, cuándo vendían, cuándo esperaban. Fue aprendiendo que la paciencia era la única forma de capital que un hombre sin tierra podía acumular libremente. Y durante décadas acumuló paciencia del mismo modo en que otros acumulaban monedas, con disciplina absoluta, con silencio inteligente y con una visión que muy pocos estaban en condiciones de comprender. Las subastas de ganado eran mucho más que simples transacciones comerciales. Eran rituales sociales donde el dinero y el prestigio se medían al mismo tiempo, en el mismo escenario y frente a los mismos testigos. Quien ofertaba alto demostraba poder. Quien compraba los mejores ejemplares ganaba respeto. Y quien llegaba sin postura conocida, sin apellido reconocido, sin una historia de éxito que todos pudieran recitar de memoria, simplemente era ignorado como si no existiera. Esa jerarquía no había cambiado mucho desde los tiempos de las grandes haciendas coloniales, cuando los terratenientes manejaban sus propiedades como pequeños reinos y los trabajadores eran apenas sombras que se movían al fondo del paisaje. La sociedad rural tenía sus propias reglas no escritas, y una de las más brutales era esta: la apariencia determina el valor. Don Aurelio lo sabía perfectamente, por eso nunca había cambiado su manera de presentarse ante el mundo. Esa mañana, el subastador era un hombre llamado Rodrigo Méndez, conocido en toda la región por su voz de trueno y su habilidad para calentar a una multitud en cuestión de minutos. Había dirigido cientos de remates a lo largo de su carrera y conocía a la perfección el espectáculo que el público esperaba ver. Sabía que un buen remate no era solo una venta, era teatro, era tensión, era drama, era el momento en que los hombres mostraban lo que verdaderamente valían ante los ojos de sus pares. Rodrigo llegó esa mañana con su traje de siempre, sus botas lustradas y una lista de los compradores esperados. En esa lista había nombres conocidos, apellidos de haciendas famosas, empresarios del sector que habían viajado desde lejos para no perderse la oportunidad. Pero no estaba el nombre de don Aurelio. Nadie lo había invitado, nadie lo esperaba, nadie, en absoluto,
había pensado en él ese día. El rebaño que se subastaba ese día era extraordinario. No se trataba de animales comunes que cualquiera podía ver en cualquier feria rural. Eran ejemplares seleccionados durante años, el resultado de un programa de mejoramiento genético que el antiguo propietario había desarrollado con una dedicación que rozaba la obsesión. Cada animal representaba décadas de conocimiento acumulado, de cruces cuidadosamente planificados, de alimentación controlada y de seguimiento veterinario constante. En el mundo del ganado de calidad, ese tipo de rebaño aparece muy pocas veces en el mercado, y cuando aparece, los que saben lo que significa no dudan ni un momento. Los grandes compradores lo sabían. Por eso habían viajado desde lejos, por eso llegaron con chequeras abiertas y la determinación de no regresar con las manos vacías. Lo que ninguno de ellos sabía era que el hombre que mejor comprendía el valor de cada uno de esos animales ya estaba en la sala. Para comprender por qué ese rebaño era tan valioso, es necesario conocer la historia del mejoramiento bovino en estas tierras, una historia que muy pocos conocen, pero que transformó radicalmente la economía rural durante generaciones enteras. Durante los primeros siglos de ganadería americana, los animales eran criollos, descendientes directos de las reses traídas por los conquistadores. Resistentes, sí, pero no especialmente productivos. A medida que los mercados crecieron y la demanda de carne y leche aumentó, los ganaderos comenzaron a buscar alternativas. Importaron razas europeas especializadas, luego razas cebú de origen asiático mejor adaptadas al calor, y comenzaron un proceso de selección genética que llevaría generaciones perfeccionar. Cada cruce exitoso era un triunfo de la ciencia aplicada a la naturaleza. Cada rebaño mejorado era el resultado de un conocimiento profundo que no se aprendía en libros, sino en campos, en establos y en años de observación paciente e ininterrumpida. Don Aurelio había sido parte de ese proceso sin que nadie lo reconociera como tal. Durante décadas trabajó en distintas haciendas de la región, siempre como empleado, nunca como dueño. Pero en cada lugar donde estuvo, aprendió. Aprendió de los veterinarios que llegaban a revisar los animales y que a veces, si uno preguntaba con respeto y curiosidad genuina, compartían sus conocimientos técnicos sin pensarlo demasiado. Aprendió de los ingenieros agrónomos que diseñaban los programas de alimentación y pastoreo. Aprendió de los viejos vaqueros que conocían el temperamento de cada animal como si fuera un miembro de su propia familia. Y aprendió, sobre todo, de sus propios errores y de sus propios éxitos, en los pequeños experimentos que realizaba en los momentos en que nadie lo observaba. A lo largo de todo ese tiempo, fue construyendo en silencio un conocimiento que muy pocos en la región podían igualar honestamente. El galpón comenzó a llenarse desde temprano. Los camioneros que habían traído el ganado estacionaban sus vehículos afuera, creando una fila que se extendía hasta el camino principal de tierra. Adentro, los compradores formaban grupos según sus alianzas y sus rivalidades históricas. Los hacendados del norte se juntaban con los suyos. Los intermediarios se movían entre todos los grupos, como pájaros que no pertenecen a ningún árbol en particular. Los empleados del remate circulaban con catálogos que describían cada lote: número de animales, raza, edad aproximada, peso promedio, historial sanitario. Era información valiosa para quien supiera leerla con los ojos correctos. Don Aurelio tomó un catálogo y lo leyó con una lentitud que a los demás les pareció torpeza o desinterés. En realidad, estaba memorizando cada detalle, construyendo en su mente una imagen completa del rebaño que pronto estaría frente a él. Nadie se molestó en mirarlo 2 veces. La historia de los remates ganaderos tiene raíces profundas en la tradición mercantil rural que se desarrolló durante siglos en estas tierras. Antes de que existieran los mercados formales y las instituciones reguladoras, el intercambio de ganado se hacía en ferias que reunían a comunidades enteras durante días consecutivos. Esas ferias eran momentos de celebración, de negocio y de política al mismo tiempo, espacios donde se tomaban decisiones que determinarían el bienestar de familias enteras durante el año siguiente. Con el tiempo, esas ferias se formalizaron, se regularon
y dieron lugar a los sistemas de subasta que conocemos hoy. Pero la esencia social no cambió. Seguían siendo momentos donde los hombres medían su poder unos frente a otros, sin máscaras de cortesía. Seguían siendo lugares donde el orgullo y el dinero se mezclaban de maneras a veces peligrosas, y donde los prejuicios no examinados podían costarle a alguien una fortuna entera si subestimaban al hombre equivocado. Cuando el remate comenzó oficialmente, la atmósfera del galpón cambió en cuestión de segundos. La voz de Rodrigo Méndez llenó el espacio con la energía de un motor encendido, caliente desde el primer instante. Los primeros lotes salieron rápido, animales más jóvenes, más comunes, con valores iniciales accesibles para compradores de distintos niveles. Los que participaban respondían con señas discretas, levantando apenas un dedo, inclinando la cabeza con un gesto casi imperceptible. Era un lenguaje aprendido, casi exclusivo de ese mundo cerrado, donde mostrar demasiado entusiasmo podía ser una desventaja táctica. Don Aurelio observaba desde su rincón sin participar en esos primeros lotes. Los demás lo miraron un par de veces con curiosidad desdeñosa. Algunos se preguntaron en voz baja qué hacía ese viejo ahí, si era algún trabajador que se había colado, si era familiar de alguien importante. Nadie imaginó que era un comprador. La idea simplemente no cabía en el esquema mental compartido. A medida que los lotes avanzaban, los precios subían y el ambiente se iba tensando de ese modo particular que solo ocurre cuando hay dinero importante en juego y orgullo real sobre la mesa. Los hacendados más poderosos presentes comenzaron a mostrar sus cartas con mayor claridad. Las pujas se volvieron más rápidas, más directas, más intensas. Rodrigo Méndez alimentaba esa tensión con maestría, dejando pausas en los momentos exactos, acelerando el ritmo cuando sentía que el público estaba listo para seguirle. Era un artista de la persuasión, un hombre que conocía los mecanismos del deseo y la competencia mejor que muchos especialistas en comportamiento humano. La sala vibraba con una energía particular, casi física, y en medio de ese movimiento constante, don Aurelio permanecía inmóvil en su rincón, con los ojos fijos en los animales que desfilaban, calculando, evaluando, comparando cada ejemplar con la imagen que había construido en su mente durante décadas enteras. Fue entonces cuando llegó el lote principal, el momento que todos habían estado esperando desde que pusieron un pie en ese galpón. Rodrigo Méndez hizo una pausa dramática antes de anunciarlo, y el silencio que se generó fue casi físico, tangible, como el aire pesado que precede a un relámpago. El rebaño completo salió al espacio de exhibición, y un murmullo genuino de admiración recorrió la sala. Eran animales impresionantes por donde se los mirara. Su conformación física era casi perfecta. Espaldas amplias, patas fuertes, musculatura bien distribuida, pelajes uniformes que hablaban de una genética cuidada durante muchos años. Cualquier ganadero con experiencia real podía ver que estaba frente a algo extraordinario, algo que no se presenta dos veces. Los grandes compradores se miraron entre ellos con esa mezcla de admiración y competencia que precede a una batalla donde solo puede haber un ganador. Don Aurelio sintió algo que no era emoción, sino confirmación. Rodrigo anunció el precio base con una cifra que hizo que varios en la sala soltaran el aire que habían estado conteniendo sin darse cuenta. Era una cantidad importante, pero justificada para quien conociera el verdadero potencial de lo que estaba frente a él. Los compradores serios asintieron en silencio, haciendo sus cálculos internos con la velocidad de quienes han hecho ese ejercicio cientos de veces. Las primeras pujas comenzaron a surgir de manera ordenada y casi solemne. Era un juego de poder disimulado, donde cada oferta decía mucho más que un simple número. Decía, estoy aquí, tengo capacidad, no me van a ganar fácilmente. En ese momento exacto, desde el rincón donde nadie lo había estado observando con atención, don Aurelio levantó la mano por primera vez. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible en medio de tanto movimiento. Pero Rodrigo Méndez lo vio, y cuando lo anunció al público, el efecto fue inmediato e instantáneo. Una carcajada general recorrió el galpón entero.
La risa fue cruel, con la naturalidad particular de los prejuicios que nunca han sido cuestionados en voz alta. No era una risa maliciosa y consciente, planeada para hacer daño, era la risa instintiva de personas que simplemente no podían procesar lo que estaban viendo. Un viejo con ropa de trabajo, con un bastón gastado, con ese sombrero que parecía haber absorbido décadas de sol, compitiendo por el lote más valioso del remate. Era para ellos una incongruencia cómica. Era como si la realidad se hubiera equivocado por un momento y nadie supiera cómo corregirla. Rodrigo Méndez tuvo la profesionalidad de no reírse abiertamente, pero sí sonrió con esa condescendencia particular de quien cree que sabe perfectamente cómo termina una historia antes de que termine. «Tenemos una oferta del caballero del fondo», dijo, y el tono de su voz contenía más de una pregunta sin formular, más de una duda que no se atrevía a expresar completamente. Don Aurelio no reaccionó a la risa, no se ruborizó, no bajó la mano, no buscó la salida más cercana ni intentó explicarse ante nadie. Se quedó exactamente donde estaba, con la misma expresión tranquila que había traído desde que cruzó la puerta de ese galpón horas antes. Esa calma no era arrogancia ni era indiferencia fabricada para impresionar. Era el resultado profundo de años entendiendo que las reacciones de los demás son información sobre ellos, no órdenes que uno debe obedecer. Había vivido suficiente tiempo como para saber que las personas que se ríen antes de que una historia termine son las que peor comprenden los finales. Mientras la sala se asentaba y las pujas continuaban, él siguió participando con la misma regularidad de un reloj que no duda. Los demás compradores comenzaron a mirarlo diferente, primero con irritación, luego con confusión, y finalmente con algo que se parecía peligrosamente a la preocupación genuina. La historia de la ganadería está llena de hombres que fueron subestimados de maneras que luego la historia registró como errores costosos. Hombres que llegaron sin apellidos conocidos, sin capitales heredados, sin las conexiones que abren puertas antes de que uno llame, y que sin embargo construyeron imperios a partir de la observación y la paciencia. En los archivos rurales de cualquier región con tradición ganadera se pueden encontrar esas historias si uno las busca con la disposición correcta. El peón que terminó comprando la hacienda donde había trabajado toda su vida, el hijo del trabajador que llegó a ser el mayor proveedor de reproductores de la zona, el hombre que todos consideraban un simple vaquero y que resultó ser el evaluador más preciso de su generación. Son historias que se repiten porque responden a una verdad fundamental. El conocimiento real no tiene uniforme, y la sabiduría profunda no siempre habla en el dialecto del poder. A veces llega callada, con sombrero gastado y bastón de madera. Las pujas siguieron escalando con una velocidad que evidenciaba cuánto querían esos animales los compradores presentes. Dos de los participantes más importantes ya habían abandonado, calculando fríamente que el precio había superado su margen de rentabilidad y que no tenía sentido continuar. Otros dos seguían firmes, mirándose como jugadores de ajedrez en el momento en que el tiempo empieza a importar tanto como el movimiento. Y don Aurelio seguía ahí, tranquilo, respondiendo cada oferta con la puntualidad exacta de alguien que no tiene dudas sobre lo que está haciendo. Fue entonces cuando el más poderoso de los hacendados presentes, un hombre que todos conocían simplemente como el patrón González, decidió subir la oferta a una cifra que en su vasta experiencia aplastaba cualquier resistencia. Era una táctica clásica y efectiva: imponer el poder con números. González levantó la mano con esa seguridad de quien nunca ha perdido un remate que realmente le importaba. Miró directamente al viejo y esperó verlo rendirse. Don Aurelio respondió a la oferta de González con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso, pero esta vez hizo algo diferente a lo que había hecho hasta ese momento. En lugar de simplemente igualar el monto con la mínima diferencia reglamentaria, lo superó. Y no por poco. Lo superó con una cifra que dejó a Rodrigo Méndez sin el aliento necesario para su fórmula de subastador. Esa cadencia rítmica que había repetido miles de veces sin olvidar una sola sílaba. El silencio que siguió fue completamente distinto al de antes.
Ya no era el silencio de la anticipación ni el del drama calculado. Era el silencio de la sorpresa real, el tipo de sorpresa que ocurre cuando una historia que todos creían conocer de memoria revela que tenía un capítulo que nadie había leído. González entrecerró los ojos. Los demás compradores se miraron entre sí. Rodrigo tardó un segundo más de lo normal antes de anunciar la nueva oferta. Ese segundo lo dijo todo, antes de continuar con lo que pasó después, y lo que pasó después es algo que nadie en ese galpón olvidó jamás. Detente un momento y haz algo importante ahora mismo. Si esta historia te está atrapando por dentro, si sientes que necesitas saber cómo termina, entonces este canal fue hecho para ti. Dale like a este video en este instante. Es la señal más simple que puedes dar para que sigamos trayendo relatos con esta profundidad y este peso. Suscríbete a Tu Camino Interior ahora mismo. Activa la campana para que ningún episodio te pase por alto. Y lo más importante de todo, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Desde qué rincón del mundo llegaste hasta aquí hoy? Escribe tu ciudad, tu país, o simplemente dinos lo que sientes en este momento. Tu comentario es la prueba de que esta historia llegó exactamente donde tenía que llegar. No te vayas. Lo que viene ahora es lo que cambia todo. González intentó seguir. Era un hombre de carácter firme, construido por años de ganar en situaciones difíciles, acostumbrado a imponer su voluntad en los momentos donde más se necesitaba claridad. Hizo una contraoferta, aunque sus propios asistentes podían notar que lo hacía más por orgullo que por convicción financiera real. Don Aurelio respondió nuevamente, sin levantar la voz, sin cambiar la postura, sin alterarse lo más mínimo en ningún aspecto visible. Y en ese intercambio silencioso que solo ellos dos estaban sosteniendo en el centro del galpón, algo fundamental cambió en la sala. Las personas que se habían reído minutos antes ya no se reían. Los que habían mirado con condescendencia ahora miraban con una mezcla de respeto incipiente y desconcierto genuino que no sabían cómo manejar. Las preguntas circulaban en susurros entre los grupos, mientras en el centro, dos hombres muy distintos seguían midiendo sus fuerzas ante un público que comenzaba a entender que había malentendido todo desde el principio. González finalmente bajó la mano. No lo hizo de golpe, sino con esa lentitud particular de quien está reconociendo una derrota que no comprende completamente, que no sabe desde dónde llegó ni cómo habría podido evitarla. Se quedó mirando al viejo por un momento largo, con una expresión en el rostro que mezclaba la admiración con algo muy parecido a la vergüenza. Don Aurelio no lo miró de vuelta. No necesitaba ese momento de reconocimiento formal. Rodrigo Méndez, recuperando su voz profesional con el esfuerzo visible de quien vuelve a su rol después de salirse de él, anunció al ganador con las fórmulas habituales del oficio. El golpe del martillo sonó en el galpón con un eco que pareció durar más de lo normal. Y en ese instante, algo que todos en la sala habían creído imposible se convirtió en un hecho irrevocable. El rebaño entero pertenecía al viejo del sombrero gastado, al hombre que llegó sin nombre conocido y se marchaba con todo lo que había venido a buscar. El murmullo que siguió al golpe del martillo era diferente a cualquier otro murmullo que ese galpón hubiera escuchado en años de historia. No era el murmullo del entusiasmo colectivo después de una puja emocionante, ni el de la decepción compartida de quien se fue con las manos vacías. Era el murmullo de una comunidad que acaba de descubrir que sus mapas mentales estaban equivocados y que no sabe todavía cómo reemplazarlos con algo más preciso. Las personas se acercaban unas a otras en grupos pequeños, como hacen siempre cuando necesitan procesar juntas algo que individualmente no logran comprender del todo. ¿Quién era él? ¿Cómo había pagado eso? ¿De dónde venía ese dinero? Las preguntas se repetían con variaciones, pero todas tenían el mismo núcleo honesto. ¿Cómo no lo sabíamos? Y esa es quizás la pregunta más importante que una comunidad puede hacerse a sí misma. No cómo alguien los sorprendió, sino por qué no habían sabido ver lo que estaba frente a sus ojos. Para entender de dónde venía el dinero de don Aurelio, hay que retroceder no décadas, sino generaciones.
Su abuelo había llegado a esa región siendo muy joven, con nada más que la ropa que llevaba puesta y la voluntad de construir algo propio en una tierra que todavía no sabía que iba a recibir tanto de él. Trabajó en todo lo que pudo, en campos, en establos, en construcciones, en cualquier tarea que le permitiera juntar algo al final del día que no desapareciera con el alba siguiente. Era la historia de millones de personas que construyeron la base económica de las zonas rurales latinoamericanas con sus manos y con su silencio, sin que nadie escribiera su nombre en ningún registro oficial. Pero el abuelo de don Aurelio tenía algo que muchos no tenían: la disciplina de no gastar lo que no necesitaba gastar, y la sabiduría de invertir lo poco que sobraba en tierra o en animales, aunque el progreso fuera invisible para los demás. La tierra era, en aquella época, y en muchos sentidos lo sigue siendo, el único activo que podía transformar verdaderamente el destino de una familia de generación en generación. El abuelo de don Aurelio comprendió eso con una claridad que pocos de sus contemporáneos tuvieron, porque era el tipo de claridad que solo viene de haber observado con atención el mundo tal como es, sin las distorsiones del deseo inmediato. Mientras otros compraban cosas que se consumían rápido, él compraba cosas que producían lentamente, pero sin parar. Un pedazo de tierra pequeño al principio, luego otro, una vaca, luego dos. Nunca presumió de lo que tenía, porque sabía perfectamente que los que presumen atraen a los que quieren quitarles. Esta sabiduría nacida de la experiencia pasó del abuelo al padre de don Aurelio y del padre a don Aurelio mismo, no como una lección dictada en voz alta, sino como un modo de vivir que se absorbía con la presencia diaria y la observación constante. El padre de don Aurelio había ampliado el patrimonio familiar con una combinación de trabajo constante y decisiones valientes tomadas exactamente en los momentos correctos. Compró tierra cuando los demás vendían por miedo, porque había aprendido de su propio padre que el miedo de los otros es frecuentemente la oportunidad de los que mantienen la calma. Vendió animales cuando el mercado estaba en su punto más alto, aunque muchos vecinos se quedaron esperando que subiera todavía un poco más, y terminaron vendiendo por menos de lo que habían obtenido si hubieran actuado antes. Estas decisiones no eran el resultado de la suerte ni de ninguna intuición misteriosa. Eran el fruto de un conocimiento profundo del mercado ganadero construido durante años de observación cuidadosa y conversaciones con las personas correctas en los momentos correctos. Y todo ese conocimiento fue transmitido a don Aurelio de la misma manera silenciosa en que había llegado. No en declaraciones solemnes, sino en la práctica diaria del trabajo y la atención permanente a lo que ocurre alrededor. Lo que muy pocos sabían ese día en el remate era que don Aurelio había estado esperando específicamente ese rebaño. No ese remate en general, no esa región como oportunidad abstracta, sino ese rebaño en particular, esos animales específicos. Había seguido durante meses el proceso de venta del antiguo propietario, un ganadero que se retiraba después de toda una vida dedicada a construir una genética excepcional con un rigor que pocos podían mantener. Don Aurelio lo conocía bien, o mejor dicho, conocía sus animales bien, porque los había estudiado en distintas ferias y eventos ganaderos regionales a lo largo de varios años. Sabía exactamente lo que valía ese rebaño, y no el valor que el mercado le asignaba en ese momento específico, sino el valor real que tendría en los años siguientes para quien supiera desarrollarlo correctamente. Esa diferencia entre el valor presente y el valor potencial era la verdadera oportunidad, y reconocerla requería exactamente el conocimiento que él había acumulado toda su vida sin que nadie lo notara. La ganadería tiene una relación particular con el tiempo que la diferencia de casi cualquier otro oficio o negocio. A diferencia de actividades donde los resultados pueden verse en semanas o meses, el trabajo con animales de calidad exige una visión que se mide en años, a veces en décadas completas. El mejoramiento genético de un rebaño es un proceso lento, acumulativo, que requiere una constancia inquebrantable y una capacidad para diferir la recompensa que va completamente en contra de la cultura de los resultados inmediatos que domina el mundo moderno.
Los grandes ganaderos de la historia han sido siempre personas capaces de imaginar el futuro con una claridad poco común, de tomar decisiones hoy cuyos beneficios verán sus hijos o incluso sus nietos. Don Aurelio pertenecía a esa tradición con toda naturalidad, porque había crecido dentro de ella. Cada decisión que tomaba era parte de un plan que se extendía mucho más allá de su propia vida, construido con la misma paciencia con que su abuelo había construido el suyo sin pedir aplausos a nadie. Después del remate, mientras los demás compradores y curiosos seguían procesando lo ocurrido en voz baja, don Aurelio se dirigió con calma a completar los trámites de la compra. Los empleados del remate lo atendieron con una mezcla de confusión y respeto que aún no sabía cómo expresarse correctamente. Cuando presentó los documentos y realizó el pago correspondiente, el encargado administrativo lo miró por encima de sus papeles con una expresión que contenía la pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Don Aurelio respondió a esa pregunta no dicha con una sencillez que desconcertó al hombre aún más. Simplemente dijo que necesitaba coordinar el transporte de sus animales y preguntó cuál era el procedimiento habitual para hacerlo. No hubo grandes declaraciones. No hubo momentos de triunfo exhibicionista. No hubo nada de lo que las personas que lo habían subestimado quizás esperaban ver en ese momento. Solo la eficiencia tranquila de alguien que ha hecho exactamente lo que había planeado hacer. González, el hacendado que había perdido la puja, se acercó a don Aurelio antes de que terminara el día. Era un hombre lo suficientemente inteligente como para reconocer cuando había subestimado a alguien, y lo suficientemente honesto consigo mismo como para actuar en consecuencia aunque le costara el orgullo. Se presentó con el nombre completo que todos en la región conocían, esperando quizás que produjera algún efecto reconocible. Don Aurelio lo saludó con cortesía, sin más ni menos. González le preguntó directamente de dónde conocía también ese rebaño específico. Y don Aurelio respondió con una historia breve pero densa que contenía más información de la que González podía procesar en ese momento. Le habló de sus décadas de trabajo en distintas haciendas, de los animales que había visto nacer y crecer, de los criadores que había conocido y de las lecciones que cada uno de ellos, sin saberlo, le había enseñado a lo largo del tiempo. González escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. La historia de la ganadería en estas tierras está marcada por una paradoja que muy pocos han sabido nombrar con precisión. Los que más saben suelen ser los que menos se escuchan en los espacios donde se toman las decisiones importantes. Los grandes conocimientos sobre manejo de pasturas, comportamiento animal, selección genética y salud del rebaño han sido acumulados históricamente por personas que trabajaban directamente con los animales, personas que rara vez tenían acceso a los lugares donde el poder se ejercía. Mientras tanto, quienes tomaban esas decisiones a menudo lo hacían con información incompleta, confiando más en el instinto empresarial heredado que en el conocimiento técnico profundo y verificado. Esta brecha entre el saber hacer y el poder decidir ha costado a la industria ganadera incontables oportunidades perdidas a lo largo de generaciones. Don Aurelio era la encarnación viviente de ese conocimiento ignorado, y el día del remate, por primera vez, ese conocimiento se sentó en la mesa donde se tomaban las decisiones que importaban. Las noticias de lo ocurrido en el remate se extendieron por la región con esa velocidad particular que tienen las historias que contradicen lo que la gente cree saber con certeza. En los días siguientes, el nombre de don Aurelio apareció en conversaciones donde nunca había aparecido antes. Los que lo habían visto trabajar en distintas haciendas empezaron a recordar detalles que antes no les habían parecido significativos. Su manera de observar a los animales desde lejos, antes de acercarse, las preguntas precisas que hacía, la claridad de sus evaluaciones informales cuando alguien se las pedía. Eran fragmentos de un retrato que siempre había estado disponible, pero que nadie había querido ver completo, porque verlo completo hubiera obligado a cuestionar las categorías con las que ordenaban el mundo. Es una experiencia común en la historia humana. La verdad que no encaja con el prejuicio no desaparece. Simplemente espera el momento en que ya no puede seguir siendo ignorada
por más que cueste verla. Un cronista rural que registraba los eventos económicos de la región escribió sobre ese remate con una agudeza que merece ser recordada. Señaló que lo verdaderamente notable de ese día no había sido la compra en sí, sino la reacción de la sala antes de que ocurriera. Esa risa colectiva, dijo, era el síntoma de algo más profundo que la simple descortesía pasajera. Era la evidencia de un sistema que valoraba la apariencia por encima del conocimiento, el origen por encima de la capacidad y la visibilidad social por encima de la sustancia real. Y ese sistema, argumentó, no era solo un problema de cortesía entre personas, era un problema económico serio, porque una comunidad que no puede reconocer el valor real donde existe está condenada a tomar malas decisiones de manera sistemática y repetida. Don Aurelio, sin haberse propuesto ser un símbolo de nada, se había convertido en uno de todas formas. Pocos días después de la compra, don Aurelio fue a ver a sus animales a la hacienda, donde temporalmente estaban alojados, esperando el traslado. Llegó solo, como era siempre su costumbre cuando quería observar con tranquilidad. Caminó entre los animales con esa lentitud cuidadosa de quien sabe que los movimientos bruscos cuestan la confianza de una bestia que aún no lo conoce. Los tocaba aquí y allá. Revisaba la condición de sus patas, observaba el brillo de sus ojos, evaluaba la calidad de sus músculos con manos que habían aprendido a leer el estado de un animal como otras manos aprenden a leer páginas escritas en un idioma propio. Era un momento completamente privado, ajeno a los dramas sociales del remate y las conversaciones que había generado en toda la región. Era simplemente un hombre y sus animales, comenzando la conversación silenciosa que duraría años. Y en ese momento, don Aurelio era exactamente quien había sido siempre. El conocimiento práctico que don Aurelio había acumulado a lo largo de su vida pertenecía a una tradición muy antigua y poco documentada. Antes de que existieran las universidades agronómicas, antes de que la genética fuera una ciencia formal con laboratorios y publicaciones especializadas, los criadores de ganado transmitían su saber de una manera completamente diferente a cómo se transmite el conocimiento académico. Era un saber que vivía en los gestos, en las rutinas, en los pequeños secretos que un maestro compartía con un aprendiz en los momentos de trabajo conjunto, donde no hay tiempo para explicaciones largas. Era un conocimiento que no podía escribirse completamente porque su parte más importante era la que se aprendía con el cuerpo, con la vista, con el tacto desarrollado durante años. Los académicos modernos llaman a esto conocimiento tácito, ese tipo de saber que existe antes de que existan palabras para nombrarlo, y que a menudo es más confiable y más profundo que el que puede formularse en términos técnicos precisos. Don Aurelio tenía una relación particular con el tiempo que lo diferenciaba de la mayoría de las personas que había conocido a lo largo de toda su vida. No le temía al tiempo, y tampoco lo desperdiciaba. Lo usaba de manera consciente y constante. Entendía que el tiempo era el recurso más democrático del mundo. Todos reciben exactamente la misma cantidad por día, sin importar su posición económica ni su lugar en la jerarquía social. La diferencia real entre las personas estaba en lo que decidían hacer con ese tiempo. Mientras muchos lo llenaban de actividades que no construían nada duradero, él lo usaba para aprender, para observar, para construir relaciones con personas que tenían conocimientos que él no tenía, y para esperar con paciencia real las oportunidades que sabía que eventualmente aparecerían si mantenía los ojos abiertos. No era fatalismo ni resignación, era una estrategia de vida construida sobre la comprensión profunda de cómo funciona el mundo cuando uno lo observa sin los filtros del ego y la impaciencia que nublan tanto. Los meses que siguieron a la compra del rebaño fueron, para don Aurelio, de un trabajo intenso y deliberadamente silencioso. Estableció el rebaño en una propiedad que había adquirido años antes, una tierra que muchos en la región consideraban marginal, pero que él sabía que tenía exactamente las características que necesitaba para el plan que había diseñado.
Implementó un programa de manejo que había construido mentalmente durante años, basado en una combinación de conocimientos tradicionales heredados y técnicas modernas que había aprendido de veterinarios y técnicos con quienes había trabajado en distintos momentos. No contrató grandes equipos ni hizo inversiones espectaculares que llamaran la atención. Trabajó con pocos pero buenos colaboradores, personas que él mismo había seleccionado basándose en su actitud y su disposición genuina para aprender, no en sus diplomas ni en sus apellidos. Era la misma lógica que había guiado toda su vida. El criterio real importa más que la etiqueta que lo acompaña. La historia de la tierra y el ganado en América Latina es también, inevitablemente, la historia de la injusticia y de la resistencia que creció frente a ella. Durante siglos, la distribución profundamente desigual de la tierra fue una de las fuerzas más poderosas que determinó el destino de comunidades enteras. Las grandes haciendas absorbían no solo la tierra, sino también el trabajo, el tiempo y el futuro de quienes vivían en ellas sin poder salir. Los sistemas de deuda heredada ataban a trabajadores y a sus familias a propiedades que nunca serían suyas sin importar cuánto trabajaran. Las reformas agrarias que vinieron después intentaron corregir esas inequidades con resultados muy variables, dependiendo del contexto político y de la voluntad real de cada momento histórico. En ese paisaje, la historia de familias como la de don Aurelio, que construyeron su camino desde abajo, sin violencia pero sin rendirse, representa una forma de resistencia que rara vez aparece en los libros oficiales, pero que merece ser nombrada y recordada. Rodrigo Méndez, el subastador, visitó a don Aurelio algunos meses después del remate. Fue una visita que él mismo describió como una deuda personal que sentía que debía saldar de alguna manera concreta. Le explicó que la condescendencia en su voz al anunciar esa primera oferta no había sido deliberada, pero que tampoco había sido inocente. Era el reflejo automático de un prejuicio que llevaba mucho tiempo sin ser cuestionado ni siquiera brevemente. Don Aurelio lo escuchó con la misma calma que había demostrado en el galpón ese día. No lo absolvió fácilmente, ni tampoco lo condenó con dureza. Le respondió que los prejuicios son como las malas hierbas. Crecen solos cuando nadie los corta con intención, y cortarlos requiere un trabajo constante que la mayoría de las personas prefiere no hacer porque implica mirarse con honestidad. Rodrigo escuchó eso en silencio, y no supo si estaba recibiendo una lección o un perdón, o si en ese momento eran exactamente la misma cosa. La comunidad ganadera de la región nunca volvió a ser exactamente la misma después de aquel remate. No porque don Aurelio hubiera hecho grandes declaraciones, ni porque hubiera exigido algún tipo de reconocimiento formal, sino porque la historia de lo que había ocurrido era demasiado clara como para ser ignorada o tergiversada con facilidad. Un hombre que todos habían subestimado había demostrado, en el lugar más visible posible, que su conocimiento y su capacidad financiera superaban con creces a las de personas que creían estar muy por encima de él en todos los sentidos. Ese tipo de demostración, cuando ocurre frente a suficientes testigos, no se puede deshacer con narrativas alternativas ni con el olvido conveniente. Queda grabada en la memoria colectiva de una comunidad como un antes y un después. Y ese antes y ese después obliga a las personas a revisarse, aunque sea brevemente, con mayor honestidad de la que acostumbran a aplicarse a sí mismas en la vida ordinaria. En los años que siguieron, el rebaño de don Aurelio se convirtió en una referencia reconocida en la región. No porque él hubiera hecho publicidad de ello, ni porque hubiera buscado visibilidad en ningún espacio, sino porque los resultados hablaron solos, como siempre lo hacen cuando están basados en conocimiento real y en trabajo consistente aplicado durante suficiente tiempo. Los animales que había comprado se desarrollaron exactamente como él había previsto. La genética que había evaluado en ellos se expresó en las generaciones siguientes con una claridad que confirmaba cada una de sus evaluaciones anteriores. Otros ganaderos empezaron a buscarlo, primero con discreción y cierta vergüenza, luego abiertamente, para pedirle consejo o para comprar reproductores de su rebaño. Don Aurelio atendía a cada uno con la misma seriedad y la misma calma de siempre. Nunca cobró de más por el nombre que había ganado.
Siempre cobró exactamente lo que su conocimiento valía, que resultó ser bastante más de lo que nadie había imaginado posible. Una de las lecciones más importantes que la historia del ganado puede enseñarnos es la diferencia fundamental entre el precio y el valor, dos conceptos que el lenguaje cotidiano usa como sinónimos, pero que en la práctica son casi opuestos. El precio de un animal en el mercado es una cifra que depende de muchas variables circunstanciales: la oferta y la demanda del momento, el humor de los compradores presentes ese día específico, las condiciones económicas generales, los rumores que circulan sobre la calidad de los lotes. El valor real, en cambio, es algo mucho más estable y profundo. Es el potencial productivo genuino del animal, su capacidad genética, su adaptación al ambiente donde va a vivir. La mayoría de los compradores en un remate negocian sobre el precio. Un comprador verdaderamente experto negocia sobre el valor. Y esa diferencia determina quién sale ganando a largo plazo, independientemente de quién levantó la mano más alto ese día o quién se fue primero a casa con su compra. Los hijos de don Aurelio observaron lo que ocurrió en el remate con una mezcla de orgullo y de comprensión que solo es posible cuando se ha crecido viendo cómo un hombre construye algo con disciplina y silencio durante décadas. Para ellos no fue una sorpresa en términos económicos o técnicos. Habían visto a su padre estudiar ese rebaño durante meses con la atención de quien prepara algo importante. Habían escuchado sus análisis en la mesa de la cocina, sus evaluaciones de cada lote, sus cálculos de rentabilidad proyectados a largo plazo. Sabían exactamente lo que había ido a buscar ese día y por qué estaba seguro de encontrarlo ahí. Lo que no habían anticipado con toda su fuerza era la risa de la sala. Esa parte les dolió de una manera que no habían esperado sentir, no por ellos, sino por él. Y cuando él les contó cómo la había recibido, con calma, sin reaccionar, sin guardar rencor, entendieron algo sobre su padre que todavía no tenían palabras suficientes para nombrar. El impacto de aquel remate no fue solo personal ni solo económico. Tuvo un efecto real sobre las generaciones que vinieron después, en la región y más allá de ella. La historia de don Aurelio se convirtió en una de esas narraciones que los padres le cuentan a sus hijos cuando quieren explicarles algo sobre la diferencia entre la apariencia y la sustancia, entre el ruido y el valor real. Era una historia que no necesitaba ser exagerada ni embellecida para resultar poderosa. Bastaba con contarla tal como había ocurrido. Un hombre que llegó sin nombre conocido, que fue recibido con risas y que se fue con el rebaño más valioso del remate, mientras los que se habían reído aún procesaban lo que acababa de suceder frente a sus ojos. En esa historia simple había una lección que los libros de historia formal rara vez logran transmitir con tanta claridad y con tanto peso emocional simultáneamente. Era el tipo de historia que cambia algo dentro de quien la escucha de verdad. El legado del conocimiento ganadero tradicional es uno de los patrimonios culturales menos reconocidos de América Latina y quizás uno de los más valiosos que existen si se lo mira con la perspectiva correcta. Generaciones de hombres y mujeres que dedicaron su vida entera a entender la tierra y los animales construyeron una base de saber práctico que ninguna institución académica podría haber producido por sí sola en el mismo tiempo. Ese conocimiento sobrevivió en la tradición oral, en los gestos de trabajo, en los nombres locales de las plantas y las enfermedades, en los calendarios informales que seguían los ciclos de la naturaleza con precisiones que la ciencia moderna tardó décadas en verificar. Parte de ese conocimiento se perdió con la urbanización masiva y el abandono del campo por parte de las nuevas generaciones. Pero parte de él sigue vivo, transmitido por personas como don Aurelio, que entendieron que custodiar ese saber era tanto una responsabilidad como un privilegio que no podía dejarse apagar. Con el paso del tiempo, don Aurelio empezó a hacer algo que no había hecho durante la mayor parte de su vida activa: enseñar abiertamente, con intención declarada. Durante décadas había enseñado solo a través del ejemplo, de la observación compartida y del trabajo hecho junto a otros. Pero llegó un momento en que comprendió que el conocimiento que había acumulado era demasiado importante
como para dejarlo encerrado en una sola vida que inevitablemente tendría un límite. Comenzó a recibir a jóvenes de la región que querían aprender sobre ganadería desde adentro, no los que venían con títulos buscando validar teorías ya formadas, sino los que llegaban con hambre genuina de entender cómo funcionan los animales, la tierra y el mercado en la práctica real, donde no hay margen para el error académico abstracto. Los enseñaba de la misma manera en que él había aprendido, haciendo, observando, fallando con honestidad y volviendo a intentar sin hacer drama del tropiezo. No había aula ni certificado, solo la tierra, los animales y el tiempo compartido entre alguien que sabe y alguien que quiere saber. Entre los jóvenes que fueron a aprender con don Aurelio, había uno que se destacaba por la intensidad particular de sus preguntas desde el primer día. Se llamaba Mateo, y llegó a la hacienda con la actitud de quien cree que va a aprender en semanas lo que otros tardan años en comprender. Don Aurelio lo observó durante los primeros días sin decirle nada sobre esa actitud. Simplemente lo puso a trabajar junto a los demás, en las tareas más básicas y más repetitivas. Pasaron semanas. Mateo fue perdiendo la urgencia gradualmente, como un metal que se enfría al contacto con el aire frío de la realidad del trabajo constante. Y cuando finalmente llegó a un estado de calma que le permitía observar en lugar de solo actuar, don Aurelio comenzó a hablarle de verdad. Las lecciones más importantes, le dijo, son las que tardás en reconocer como lecciones. Las que parecen solo trabajo, solo rutina, solo tiempo pasando sin resultados visibles. Esas son las que cambian la manera en que ves el mundo para siempre. La historia rural de América Latina tiene una dimensión filosófica que pocas veces se reconoce con la seriedad que merece en los espacios académicos o culturales. En las comunidades campesinas y ganaderas se desarrollaron formas de entender el tiempo, el valor, el trabajo y la comunidad que difieren profundamente de las que dominan el pensamiento urbano moderno. La relación con la naturaleza no era de explotación unilateral, sino de negociación constante. Se le pedía a la tierra y a los animales, pero también se les daba. Se cuidaba el suelo para que el suelo siguiera produciendo en la siguiente temporada y en la siguiente generación. Había una ética implícita de la reciprocidad que no estaba escrita en ningún código legal, pero que regulaba el comportamiento de las comunidades rurales con una eficiencia que muchos sistemas jurídicos modernos no han logrado superar. Don Aurelio era portador de esa ética sin haberla aprendido de ningún libro. La practicaba en cada decisión que tomaba sobre su tierra y sus animales con una consistencia que no necesitaba de audiencias. El remate de aquel día había sido el momento visible de algo que había sido invisible durante décadas. Ese es el patrón que suele seguir el verdadero éxito cuando se construye sin publicidad y sin prisa impuesta desde afuera. Se acumula en silencio durante mucho tiempo y luego aparece de repente de una manera que sorprende a todos menos a quien lo construyó con sus propias manos. Las personas que observan solo el momento visible, la compra espectacular, el resultado que nadie anticipó, no pueden entender lo que ven porque no tienen acceso a toda la historia que lo precede y que lo hace posible. Y sin esa historia, el resultado parece magia, suerte o alguna forma de trampa que no logran identificar. Pero no hay magia ni suerte ni trampa. Hay años de trabajo constante, de aprendizaje sistemático, de paciencia aplicada con una determinación que muy pocas personas son capaces de sostener sin la gratificación inmediata de ser vistos, reconocidos y aplaudidos por los demás mientras construyen. Don Aurelio nunca buscó la fama que el remate le trajo, pero tampoco la rechazó activamente haciendo gestos de falsa modestia. La aceptó con la misma neutralidad con que había aceptado el desprecio de antes, como información sobre cómo funciona el mundo, sin dejar que le cambiara lo fundamental de quién era. Seguía levantándose al amanecer sin necesitar que nadie lo mirara hacer eso. Seguía recorriendo su propiedad a pie, como siempre. Seguía tomando las decisiones con la misma metodología que había desarrollado a lo largo de toda su vida. Observar primero, analizar después, actuar cuando la información era suficiente y entonces actuar con decisión sin mirar atrás ni pedir confirmación.
Esa consistencia era su mayor fortaleza y también era lo más difícil de entender para las personas que lo rodeaban, porque vivimos en un mundo que espera que el éxito cambie a las personas, que las transforme en algo diferente de lo que eran. Don Aurelio no tenía ningún interés en ese tipo de transformación. La memoria colectiva de una comunidad rural funciona de manera diferente a la historia oficial que se escribe en los libros que se aprenden en las escuelas. Mientras los textos registran los grandes eventos, las fechas importantes y los nombres de los poderosos, la memoria oral de las comunidades preserva los momentos que importan a nivel humano real. La historia del hombre que todos subestimaron y que terminó siendo el más sabio de la sala. La historia de la familia que sobrevivió cuando todos predijeron su fracaso con total certeza. La historia de quien tuvo paciencia suficiente para esperar lo que merecía, sin necesitar que nadie le diera permiso para merecerlo. Pause. Estas historias circulan en los almuerzos, en las ferias, en los espacios donde las personas se reúnen sin agenda oficial que controle lo que se dice. Y su circulación cumple una función social importantísima. Recuerdan a las comunidades que el valor real no siempre se presenta con el envoltorio que el poder ha decretado que debería tener. Los animales que don Aurelio había comprado en aquel remate cumplieron exactamente la promesa que él había visto en ellos con tanta claridad y que nadie más en esa sala había sido capaz de reconocer. En las temporadas siguientes, el rebaño demostró una productividad que superó incluso las proyecciones más optimistas que él mismo había calculado. Los terneros que nacieron mostraron la calidad genética que él había evaluado en sus padres con tanta precisión. La adaptación al terreno y al clima de la región fue perfecta porque don Aurelio había elegido esos animales precisamente por esa compatibilidad específica que solo un ojo muy entrenado y muy paciente puede detectar en el momento correcto. La hacienda comenzó a generar resultados que atrajeron la atención de compradores de otras regiones. Y con esos resultados llegó también el reconocimiento que el mercado otorga de manera automática a quien produce calidad de manera consistente, no el reconocimiento que viene de las palabras, sino el que viene de las acciones de otros al abrir sus billeteras sin dudar. La economía ganadera tiene sus propias olas, sus ciclos de expansión y contracción que se repiten con una regularidad que quienes la estudian con atención pueden aprender a anticipar con bastante precisión. Cuando los precios del mercado estaban altos, los ganaderos menos experimentados tendían a expandir sus rebaños más allá de su capacidad real de manejo, y cuando venían los tiempos difíciles, esas deudas acumuladas los ahogaban hasta obligarlos a vender en el peor momento posible. Don Aurelio había observado ese patrón durante toda su vida y lo conocía con una precisión que ningún economista hubiera podido superar. Por eso nunca cayó en la tentación de crecer más rápido de lo que podía sostener con solidez. Mantuvo siempre una proporción entre el tamaño de su rebaño, la capacidad de su tierra y sus recursos disponibles que le permitía absorber las fluctuaciones del mercado sin entrar en crisis. Era una disciplina que pocos podían mantener, no por falta de información, sino por exceso de ambición mal temperada. Don Aurelio había aprendido que la ambición bien temperada es una virtud. La que no tiene freno es simplemente una trampa. Con el tiempo, la historia de don Aurelio trascendió la región donde había ocurrido y comenzó a circular en contextos más amplios y más formales. Fue mencionada en publicaciones del sector ganadero como ejemplo de evaluación experta ejecutada con precisión extraordinaria. Fue contada en reuniones de productores como ilustración concreta de cómo el conocimiento práctico acumulado durante décadas puede superar al análisis formal cuando se ha desarrollado con suficiente profundidad y honestidad. Y fue contada, sobre todo, de boca en boca, en esa red de narrativas informales que sostiene la cultura rural y que preserva sus lecciones más importantes con una fidelidad que a veces supera a la de los documentos escritos más cuidadosos. Cada versión de la historia enfatizaba algo diferente. Algunos la contaban como historia de éxito económico, otros como historia de justicia, y otros como historia sobre los límites del prejuicio cuando se enfrenta a la realidad. Todas tenían razón, porque era todas esas cosas al mismo tiempo.
Si llegaste hasta este punto del relato, quiero detenerme un momento para pedirte algo que no te costará nada, pero que para este canal significa absolutamente todo. Dale like a este video ahora mismo. Es tu manera de decirle al mundo que las historias con profundidad real merecen ser escuchadas y merecen llegar más lejos. Suscríbete a tu camino interior si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que seas siempre el primero en saber cuándo llega el próximo relato. Y ahora lo más importante. Necesitamos que hagas algo en los comentarios ahora mismo. Cuéntanos si alguna vez conociste a alguien como Don Aurelio en tu vida. Alguien que fue ignorado, subestimado, que pasó desapercibido durante años, pero que al final demostró todo lo que valía de una manera que nadie pudo ignorar. ¿Conociste a alguien así? ¿Fuiste tú mismo esa persona en algún momento de tu vida? Escríbelo abajo, porque tu historia puede ser exactamente lo que otro espectador necesita leer hoy para no rendirse. No te lo guardes. Este es el momento de compartirlo. Mateo, el joven que había aprendido con Don Aurelio durante meses de trabajo compartido, se convirtió años después en uno de los ganaderos más respetados de su propia generación en otra región. No porque hubiera heredado el rebaño, ni porque hubiera tenido ventajas especiales que otros no tenían, sino porque había aprendido a ver lo que otros no podían ver, de la misma manera en que su maestro lo había hecho durante toda su vida, sin que nadie se lo reconociera. Fue a su propio remate, en un lugar diferente, con sus propios animales y con su propio estilo que era genuinamente suyo, aunque llevara la marca del maestro en cada decisión. Llegó con el mismo tipo de calma que Don Aurelio le había enseñado, no como un gesto imitado, sino como una actitud genuinamente incorporada a través del trabajo y del tiempo. Los que lo subestimaron en ese remate sufrieron exactamente la misma sorpresa que los que habían subestimado a su maestro. El conocimiento verdadero, cuando se transmite bien, se multiplica sin perder su esencia. Las lecciones que Don Aurelio dejó no eran las de un orador ni las de un teórico que habla con elocuencia sobre lo que no ha vivido. Eran las lecciones de alguien que había vivido cada principio que transmitía, que había pagado el precio de aprender en el mundo real, donde los errores tienen consecuencias directas y los éxitos requieren mucho más que buena suerte o buen timing. Hablaba del valor de la paciencia, no como una virtud abstracta que suena bien en las citas motivacionales, sino como una herramienta concreta que había usado en situaciones específicas que podía describir con detalle y honestidad. Hablaba del conocimiento como algo que se construye lentamente y que no puede ser apurado sin perder la calidad esencial que lo hace valioso en el momento que importa. Y hablaba de la dignidad, ese concepto que las sociedades proclaman constantemente, pero que violan de manera sistemática con sus prejuicios cotidianos que nadie quiere reconocer como propios. La relación entre el hombre y el ganado es una de las más antiguas que existen en la historia de la civilización humana. Se remonta a miles de años atrás, a los primeros momentos en que las comunidades humanas descubrieron que domesticar animales era una forma de transformar la incertidumbre de la caza en la seguridad de la producción predecible. Esa primera alianza entre el hombre y el animal modificó radicalmente la trayectoria de todo lo que vendría después. Permitió el sedentarismo, que a su vez permitió la agricultura estable, que a su vez permitió la acumulación de excedentes, que a su vez permitió el surgimiento de las ciudades y de todo lo que hoy llamamos civilización. En ese sentido profundo, cada ganadero que trabaja hoy con su rebaño es el heredero de una tradición que contribuyó a hacer posible todo lo que consideramos cultura humana. Es una herencia que merece ser reconocida y entendida con la profundidad que genuinamente le corresponde, más allá del precio de mercado del momento. Don Aurelio llegó a una edad en que muchos hombres empiezan a mirar hacia atrás con más frecuencia que hacia adelante, con más nostalgia que proyección. Pero él nunca dejó de orientarse hacia el futuro, porque entendía que el futuro no era solo suyo, sino también de quienes vendrían después de él. La hacienda que había construido era, para él, mucho más que una propiedad o una fuente de ingresos. Era el resultado materializado de todo lo que su abuelo había soñado cuando llegó sin nada a esa tierra y empezó a trabajarla con las manos que tenía.
Era la respuesta a generaciones de trabajo anónimo que merecía ser reconocido, aunque ese reconocimiento llegara de manera indirecta a través del éxito de los que vinieron después. Cada decisión que tomaba sobre el futuro era, en ese sentido, una conversación simultánea con sus antepasados y con sus descendientes. Una conversación que se desarrollaba en silencio, en el idioma del trabajo honesto y la tierra que no miente. El día en que don Aurelio decidió que era el momento de comenzar a transferir formalmente la gestión de la hacienda a sus hijos, lo hizo sin ninguna ceremonia artificial. Los reunió en el campo, junto a los animales, no alrededor de una mesa formal llena de papeles y abogados. Les explicó cada decisión que había tomado en los últimos años con el detalle de quién sabe que explicar bien es un acto de amor, el razonamiento detrás de cada compra y cada venta, las proyecciones que tenía para el rebaño en los años siguientes. No les dio órdenes sobre cómo debían hacer las cosas. Les transmitió su manera de pensar para que pudieran desarrollar la propia con el tiempo y la experiencia. Entendía que la mayor herencia que podía dejarles no era el rebaño ni la tierra. Era la capacidad de ver lo que otros no pueden ver, de evaluar lo que otros no saben evaluar y de actuar con la calma de quien sabe lo que tiene entre manos, aunque nadie más lo haya reconocido todavía. La historia de don Aurelio resuena con algo que trasciende completamente la ganadería y el contexto rural específico donde ocurrió. Hay en ella una verdad sobre la naturaleza del conocimiento real y la manera en que las sociedades lo reconocen, o dejan de reconocerlo, que es aplicable a casi cualquier campo de la actividad humana. En todas las disciplinas, en todas las comunidades, existe ese tipo de persona, la que sabe más de lo que nadie supone, la que observa con más profundidad de lo que su apariencia sugiere, la que espera pacientemente el momento correcto mientras los demás aplauden a quienes hacen más ruido. Reconocer a esas personas, darles el espacio que merecen antes de que tengan que demostrarlo de manera dramática frente a todos, es una de las capacidades más valiosas que una comunidad puede desarrollar conscientemente, y es también una de las más difíciles, porque requiere cuestionar los atajos mentales con que juzgamos el valor de las personas sin tomarnos el tiempo real de verlas. Los grandes remates ganaderos de la historia han sido escenarios, a veces, de esos momentos que definen épocas sin que nadie lo planee con anticipación. Momentos en que el viejo orden encontraba su límite de manera inesperada y una nueva realidad comenzaba a hacerse visible para quien quisiera verla. No siempre de manera dramática, no siempre con discursos o declaraciones formales, sino simplemente a través de actos concretos que hacían evidente que el mundo era diferente de lo que se había creído hasta ese instante. La compra de don Aurelio fue uno de esos actos. No porque él lo hubiera planeado así, no porque tuviera ninguna intención de hacer una declaración, sino porque la verdad de su historia era tan contundente que era imposible ignorarla una vez que había sucedido. Y esa es la naturaleza de los cambios reales que duran, no los que se anuncian con fanfarria, sino los que simplemente ocurren y no pueden ser deshechos, porque el mundo que revelan es más real que el que ocultaban antes. El ganado que don Aurelio había comprado siguió multiplicando su valor a lo largo de los años de una manera que él había calculado con precisión, pero que a los demás seguía pareciéndoles sorprendente en cada nueva temporada. Era como si el tiempo le diera permanentemente la razón, ratificando en cada ciclo la evaluación que había hecho en aquel galpón frente a personas que se habían reído de él. Sus hijos, que habían aprendido de él tanto el conocimiento técnico específico como la filosofía de trabajo que lo sustentaba, continuaron el programa de mejoramiento genético con la misma disciplina transmitida. La hacienda creció no en el sentido de acumular hectáreas o cabezas de manera indiscriminada para impresionar a alguien, sino en el sentido de profundizar su calidad, de especializarse en lo que hacía mejor que nadie. Era una forma de crecimiento que requería más inteligencia que ambición, más estrategia que expansión irreflexiva y que por eso mismo era más sostenible y más resistente a los ciclos difíciles que inevitablemente llegaban. Hay una fotografía que los hijos de don Aurelio conservan en un lugar especial dentro de la hacienda,
en un marco sencillo sobre una pared de trabajo. Fue tomada el mismo día del remate, después de que todo había concluido y los demás ya se marchaban. Muestra a don Aurelio de pie junto a sus animales, con su sombrero gastado y su bastón de madera, con la misma expresión tranquila que había tenido durante todo el día sin excepción. No sonríe de manera exagerada, no hace ningún gesto de triunfo, solo está ahí, presente, exactamente donde decidió estar. Sus hijos dicen que esa imagen les recuerda algo fundamental cuando sienten la tentación de apurarse, de actuar por la presión del momento en lugar de por la convicción del análisis cuidadoso. Les recuerda que la mayor fortaleza de su padre nunca fue el dinero ni el conocimiento técnico solamente. Fue esa capacidad de permanecer siendo exactamente quien era, sin importar lo que ocurriera a su alrededor ni quién lo estuviera mirando en ese momento. La comunidad rural donde vivió don Aurelio tiene hoy una feria anual que lleva su nombre. No fue él quien la propuso, ni fue él quien lo pidió de ninguna manera. Fue la comunidad que decidió, en un acto que mezcla el reconocimiento con la honestidad colectiva, llamarla de esa manera como un recordatorio permanente de la lección que ese hombre les enseñó sin proponérselo. En esa feria, cada año, los jóvenes ganaderos de la región presentan sus animales y sus proyectos frente a una audiencia que ha aprendido, al menos en parte, al menos intentándolo, a mirar más allá de las apariencias antes de juzgar. No es una transformación completa ni perfecta, porque los prejuicios no desaparecen de manera definitiva con una sola historia, por poderosa que sea. Pero es un comienzo real, un recordatorio institucionalizado de que el valor verdadero puede presentarse de maneras inesperadas y de que la sabiduría de una comunidad se mide por su capacidad de reconocerlo antes de que tenga que demostrarse de la manera más dura. Las historias como la de don Aurelio importan por una razón que va mucho más allá del entretenimiento o la inspiración pasajera del momento. Importan porque desafían los mecanismos automáticos con que categorizamos el mundo y a las personas que hay en él, mecanismos que operan casi siempre sin que los examinemos. Todos llevamos en la mente esos atajos, los que nos dicen quién merece atención y quién no, quién tiene valor y quién puede ser ignorado sin consecuencias, quién habla con autoridad y quién debe guardar silencio. Son mecanismos que a veces protegen de la sobrecarga de información, pero que a veces ciegan de maneras que tienen consecuencias reales para todos, no solo para el que es subestimado, sino también para el que subestima. Cuestionarlos no es fácil, porque están tan integrados en nuestra manera de ver que a menudo no los reconocemos como lo que son. Elecciones repetidas que se han vuelto invisibles, no verdades objetivas del mundo. Cuando don Aurelio ya no pudo caminar por el campo con la facilidad de antes, siguió yendo de todas formas, con más esfuerzo, con más tiempo, con más ayuda, pero siguió yendo porque era ahí donde sentía que todavía tenía algo que hacer y algo que decir. Sus hijos lo acompañaban en esas caminatas más lentas, convirtiendo cada recorrido en una sesión de transmisión de conocimiento que ninguna institución educativa podría haber organizado con la misma eficacia ni con la misma profundidad. Ahí, entre los animales y la tierra que había trabajado durante décadas enteras, iba dejando caer observaciones, historias y lecciones que sus hijos y sus nietos capturaban con la atención de quien sabe que está recibiendo algo que no tiene precio de mercado asignable. No había urgencia en esas conversaciones, no había presión de terminar rápido. El conocimiento fluía con la misma calma con que siempre había vivido ese hombre, despacio, con profundidad, con la certeza absoluta de quien sabe que las cosas que realmente importan no necesitan ser apuradas para llegar a donde tienen que llegar. La historia de don Aurelio no termina aquí, porque las historias verdaderas nunca terminan del todo. Se continúan en las personas que las escuchan y deciden llevarlas consigo. Si algo de lo que contamos hoy te movió por dentro, si te recordó a alguien, si te hizo ver algo con ojos diferentes, si simplemente te hizo sentir que valió la pena quedarte hasta el final, entonces esta historia ya cumplió su propósito más profundo. Ahora te pedimos que hagas algo concreto en este mismo instante. Si aún no te suscribiste a Tu Camino Interior, hazlo ahora mismo y activa la campanita. Dale like con fuerza a este video, porque cada like
Le dice al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas. Y en los comentarios, dinos algo que ninguna otra plataforma te pregunta. ¿Desde qué rincón del mundo llegaste hasta el final de esta historia hoy? ¿Qué ciudad, qué país, qué lugar del mundo te trajo hasta aquí? Escríbelo ahora, porque la comunidad que construimos juntos en tu camino interior se vuelve más real cada vez que una persona como tú decide dejar su marca. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.